Dos por tres en salud. Saludos, bienvenidos. Gracias como siempre acompañarnos aquí en 2x3 en Salud. Ustedes saben y se los repetimos siempre, lo hacemos con muchísimo cariño y para llevarles informaciones interesantes en este campo de la salud. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Hola, Doris, muy bien, ¿y tú? Yo estoy bien, estoy bien. Contenta de tener salud, hasta que uno lo averigüe bien, pero tenemos aparentemente, como decía un compañero mío. Así es, para seguir trabajando, haciendo lo mejor que podamos por lograr un país mejor donde la gente sea un poquito más feliz. Eso es precisamente lo que se busca, que feliz y en salud, porque si no hay salud no hay felicidad, como dices tú siempre. No hay dinero para recobrar lo que es la salud de la gente, lo que vale la salud de la gente. La verdad es esa, y yo creo que las enfermedades no lo dicen y no lo muestran en la cara, que no importa cuán millonario tú seas, si no tienes salud, pues lamentablemente no te sirve de nada. Y a propósito de salud, esta semana pasada yo tuve la oportunidad de ver la inauguración de la jornada científica Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez, sí, que inauguró Sedima. Fue un verdadero banquete científico. Allí vinieron a hablar sobre el accidente cerebrovascular, todos los avances y la necesidad que tiene la República Dominicana de crear una red de hospitales para tratar el ACV. Tú sabes, Dori, que no todo el mundo está preparado, no todo médico está preparado, ni todo centro está preparado para atender a una persona que le da un accidente. Yo creo que es un tema que nosotros lo hemos tratado aquí en nuestro programa muchas veces y que hemos traído muchos especialistas con diferentes visiones, pero todos coinciden en la necesidad de que República Dominicana tenga esa red de atención oportuna al accidente cerebrovascular o ictus, como se le llama actualmente, que la gente, primero educar para que las personas sepan cuáles son esas señales de alerta. Esas señales de alerta, porque como lo dicen los especialistas, son 90 minutos. Me parece que se tiene una persona, una vez presenta los síntomas del evento, para poder llegar, ser atendido oportunamente y adecuadamente. Por eso tú decías, Tati, que no todo el mundo está capacitado para esto, para que no queden esas secuelas que deja esa enfermedad. Porque hay una gran, ¿cómo se llama?, discapacidad por esta enfermedad y muertes. O sea, en la República Dominicana ocurren al año alrededor de 25,000 accidentes cerebrovasculares y eso es mucho. Que es muy alto. Decían los especialistas que hasta los 25 años de edad hay gente debutando con accidentes cerebrovasculares. Hay que tener como factores de riesgo la hipertensión arterial, diabetes, una vida sedentaria, que es todo lo que tenemos mucho las sociedades modernas. Lo que tenemos alta incidencia de todas esas enfermedades. Y recordar, Doris, también ahí mismo que hay solo 3 centros certificados en el país, que son 2 en Santiago, Unión Médica del Norte, Corominas y aquí en Santo Domingo, Sedimat. Yo siempre digo, y se lo digo a la red cercana, Dios no lo quiera, si le toca una situación así, que le lleven a un centro de eso, porque el problema es que si te tratan inadecuadamente, la posibilidad de morir es alta también. Lo que hablábamos al principio, la necesidad de acceso, de que se le dé acceso a la persona a esos tratamientos, porque no es solamente tú saber, me está dando esto, pero ahora ¿dónde voy? O si llego a un centro de salud que no tiene las herramientas necesarias ni el personal capacitado para esto, ¿qué puede pasar conmigo? Entonces también lo importante es que esos son 3 centros privados los que estamos hablando, no son centros del Estado. Entonces yo creo que este es el momento oportuno para que el Estado repiense en la necesidad de tenerlo, porque tenemos una ciudad sanitaria modernísima y tenemos a Secanó, que lamentablemente tenía muy buenísimos servicios que han ido bajando. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para que el Estado repiense la necesidad de empezar a instalar todo Afortunadamente, y me alegró mucho que en ese encuentro vi al doctor Víctor Atala, que es cardiólogo y es sensible al tema. El ministro de Salud. El ministro de Salud, y dijo que sí, que tienen un compromiso y tienen de hecho una asesora para eso. Señores, mucha muerte al año. Y hay que evitar que tanta gente quede con discapacidad o que muera por esa causa. Así es. Bueno, Tati, con esta sabia recomendación que tú das, nos vamos a la primera pausa y regresamos con nuestro invitado, que es de lujo, como siempre decimos nosotros, que son los invitados de 2x3 en Salud. Regresamos. Por tres en salud.
por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con el contenido de 2x3 en Salud. Y esta tarde tenemos, como decía Doris Pantaleón, a un invitado de lujo que hace tiempo queríamos tener con nosotros aquí. Miguel Seara Acton es el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales y hoy estará contestando preguntas con nosotros. Muy buenas tardes, don Miguel. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. ¿Cómo está usted? Muy bien. Nos alegramos, nos alegramos. Vemos que en los últimos meses la CISARIL ha estado muy activa haciendo propuestas al Consejo Nacional de la Seguridad Social sobre diferentes incrementos de coberturas, vamos a decirlo así. Y una de estas fue una última que vi una propuesta para aumentar la cobertura de los medicamentos de alto costo. Entonces queremos, don Miguel, que usted nos hable un poquito sobre esas acciones que está tomando la CISARIL dirigidas a eso, precisamente a incrementarle la cobertura a los afiliados de la Seguridad Social. Mira, el tema de alto costo, o sea, el tema de la necesidad de medicamentos de alto costo puede ser infinita, ¿no? O sea, uno cada vez que uno ve ciertamente que hay una demanda creciente y que es imposible que se pueda financiar del presupuesto público. Así es. ¿No? Entonces la idea sería tratar de crear un fondo, ¿no?, de salud para enfermedades de alto costo, ¿no?, y medicamentos de alto costo. Un fondo nacional. Un fondo igual que opera, igual de la misma manera en que opera el Fondo de Salud. El Fondo de Salud, pero separado de este. Separado de este. Perfecto. Para que tenga recursos. Entonces estamos trabajando a ver de dónde podríamos sacar. Obviamente lo ideal sería aumentar unas décimas al porcentaje que se paga a la Seguridad Social, décimas del porcentaje, ¿no? Y eso acumulado y por los rendimientos financieros, pues podría agregar una buena cantidad de recursos para acompañar a lo que el Estado pone del presupuesto nacional. En este caso sería el pago de los empleadores y de los afiliados al sistema o A la cápita. No, de un cápita. Lo de la cápita, Un ok. cápita, hacer un cálculo para ver exactamente cuál es la frecuencia, las necesidades, no solamente de los que están cubiertos ahora, que es alrededor de 7,000 personas, sino hay una lista de espera, calcular adecuadamente y ver cuánto costaría hacer un fondo, porque eso independenciaría bastante al alto costo del presupuesto nacional. Exactamente. ¿No? Hay muchas necesidades. Pero ¿cómo, don Miguel, lo han resuelto los grandes países? Por ejemplo, España tiene digamos, con sus situaciones, pero un robusto sistema de seguridad social. Bueno, Esos pero ¿cuánto paga la seguridad social? Bueno. Ese es el punto. Ahí es que está. Sí, o sea, estamos dispuestos a que para salud se asigne una cantidad mayor al 10%, más Porque o hasta menos. ahora es el 10% lo que se paga. Entonces habría que hacer un empleador cálculo y para ver si afiliado. podría ser quizás un 1%, medio punto, ¿no? Eso, en eso es lo que estamos. Con este fondo que ustedes... Y eso garantizaría tranquilidad Exacto. en la misma ciudadanía que paga Porque es un gran dolor de cabeza ver la gente Claro que sí, mendigando. no, pero lo sabemos, o sea, pero tenemos que buscar una solución Una salida. que sea sostenible. O sea, con ese fondo la seguridad sería, vamos a decir, responsable de la cobertura de parte de ese tratamiento de alto costo, porque ahora lo que pasa con el paciente o con el afiliado es que se le diagnostica una de estas enfermedades y simplemente tiene que limitarse a que la DIDA le dé una carta de no cobertura. Y con esa carta es que va entonces al programa de alto costo a reclamar, a pedir un medicamento. Ya eso entonces permitiría que la seguridad social cubra por lo menos una parte de ese tratamiento. Pero lo que la gente reclama, porque la gente dice mucho, pero ¿por qué eso no pasa? Ya ha habido expertos que han planteado, pero ¿por qué la seguridad social, o sea, las ARS no cubren, no se traspasa? Hubo un ministro que lo planteó, creo que fue Daniel Rivera, que traspase ese costo de alto costo, valga la redundancia, a las ARS. ¿Es que no dan los recursos, don Miguel? Bueno, hasta ahora vamos a esperar que terminemos de hacer los cálculos, ¿ok? Pero indudablemente sí se necesita un fondo adicional. Porque es mucho recurso. Estamos hablando más de 7,000 y pico de millones de pesos. Sí,
Sí, sí, Que es del programa bastante, completo. ¿no? Y hay una larga lista de Y espera. hay una larga lista de espera. Entonces, lo que hay que buscar es una solución más estratégica de largo plazo. Así es. Otra resolución que vimos recientemente, perdóname Tati, es... Perdón, porque aún la ARS, ya los fondos están comprometidos ahora mismo. O sea, lo que cubre la ARS para las actualmente coberturas de todo tipo de Ajá. enfermedades que están en el catálogo. Y que cada vez, perdóname también, Doris, hay enfermedades que se hacen más crónicas. Por ejemplo, el cáncer, la tendencia es a cronificarlo. El mismo tema que nosotros hablábamos al principio de los ACV. Por eso lo que decía, que hay que crear un mecanismo que crezca, ¿no? Junto con, por ejemplo, el empleo. Exactamente. Y que permita que esos fondos vayan también aumentando, porque si no se termina... No estamos hablando de, podría ser menos del 1%, no sé, habría que terminar con los casos. En ese proceso de estudios está ahora mismo. Estamos en eso. A ver si se va a subir un poquito a la cápita. Un poquito a la cápita. Para que permita Que tener grita esos la gente fondos. seguido, sobre todo Bueno, pero es el sacrificio del que usted hablaba. sí, alguien tiene, de algún modo, ¿no? 7.000 millones de pesos del Estado es mucho. ¿No? ¿Cuánto más puede dar? De esas enfermedades de alto costo, ¿cuáles que ustedes evalúan que tienen más demanda? Sabemos que de cáncer ustedes recientemente mandaron un documento con unas cifras realmente alarmantes. Creo que 13.000, mucho cáncer. Yo creo que hay de todo, ¿no? Cáncer, Sí. por supuesto, ¿no? Enfermedades Cerebrales, cardiovasculares. cardiovasculares. Sí, o sea, yo creo que está creciendo, ¿no? La Sí, todo este necesidad de tipo la de demanda enfermedades. de todo tipo de atender todo tipo de enfermedad. Y como la salud es un derecho universal. Eso es un punto importante a lo cual hay que poner la atención. La salud es un derecho, No es un negocio. No es un negocio. Exactamente. Es un derecho, ¿no? Entonces tú tienes todos los actores del sistema, prestadores de servicios, que la mayoría entiende que esto es un negocio. Y no es un negocio, Eso es un así. derecho. Eso es así. Sí. ¿no? Bueno, desde el Entonces, nacimiento... el problema es que tenemos una estructura institucional donde tenemos derechos por un lado y por otro lado una serie de actores que ofertan servicios al sistema de salud que considera que es un negocio. Sí. Desde el nacimiento de la seguridad social ha sido así. Recordemos eso le iba a decir. que el salud entró muchos años después de pensiones, precisamente por eso que usted decía, porque los actores que envuelven este sistema, cada uno entiende que debe sacar beneficios Esa es la particulares. estructura institucional que nos hemos dado. Y hasta que eso no se modifique, así hay que trabajar. De hecho, en el 2007, que yo creo que usted estaba en el PNUD en ese tiempo, no me acuerdo, pero en el 2007 aquí hubo una verdadera garata con puño, como se dice en el campo, para que pudiera entrar, no entró la seguridad social, entró un plan básico. Un Entonces, plan de servicio un de plan salud, de ni servicio, siquiera o sea, básico. no es la seguridad social per se. ¿Cómo romper ante tantos intereses con la idea de que la salud no es un negocio, como dice usted, sino un derecho? ¿Cómo romper? ¿Qué hacer Bueno, habría que modificar la ley, ¿no? necesariamente? Pero eso es lo que tenemos ahora y tenemos que seguir conviviendo. Adoptamos esa estructura institucional. Entonces tenemos que seguir trabajando con esa estructura institucional. Con lo que tenemos. Eso son como Es esa como... expresión. Eso es lo que hay. Hay que irse adaptando un Y poco hay a que lo que irse se adaptando. mueve ahí. Exactamente. Pero yo se ha ido vi- cediendo un poquito, don Miguel. Sí, ¿Usted ha yo visto creo que se sí. ha Yo creo, podido mire, por avanzar? ejemplo, ahora creo que hemos avanzado mucho con el per cápita por riesgo. Para allá íbamos, bueno, para ese allá es el- O justamente sea, eso íbamos. hemos avanzado. Ahora empezamos a trabajar el tema de los genéricos. Ok. Creo que hay muchas posibilidades. Entonces estamos trabajando Sería en un ese gran tema. paso con eso de los genéricos, ¿No? biosimilares, como Biosimilares, se sí. le llama también. Este tema del per cápita, del cápita diferenciado, que dicen que ustedes prácticamente lo impusieron en contra de sectores que estaban como gata boca arriba, incómodos por eso. ¿Usted puede explicarnos para nuestros televidentes en qué significa, en qué consiste ese cápita diferenciado? ¿Por qué dicen algunas ARS que ustedes quisieron favorecer a 4 grandes y perjudicar a los más chiquitos? Explíquenos No, eso. el don problema es el consumo. O sea, había un per cápita que era 1.688 con 22, 23 centavos, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurría? Que eso a todo el mundo tenía asignado ese monto. Entonces tú tenías que un joven que se está bien de salud, De que no se 23 enferme. años. Yo me acuerdo que yo pensaba que yo era Superman, nunca me iba a enfermar. No van al médico, no. No va al médico, nada de eso, a mí no se me ocurría. No, para nada. Entonces, esa persona consume 30%, 35% de los 1.600 y tanto. Y sin embargo, una persona, un adulto mayor, consumía 4 veces esa cantidad, o 3 veces esa cantidad, o 2 veces esa cantidad. Entonces, tú tenías una presión por un lado y por otro lado, tú tenías una holgura. Ahora, si esa holgura se hubiese utilizado en cubrir a los adultos mayores, bueno, está bien. El sistema funcionaba bastante bien. Pero lo que ocurrió fue que lo que cubría a la población más joven, ¿no? Había un excedente que se convertía en ganancia. Y no se utilizaba en financiar a los adultos mayores. Y eso había una presión sobre los adultos mayores. El adulto mayor puede ser una persona de 40, 50 años. Sí, una persona que esté en tratamiento, que esté recibiendo un medicamento. Don Miguel, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos explicando ese tema, porque todavía hay mucha gente que está como medio confundida, que no lo entiende muy bien. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando con Miguel Seara Hatton, superintendente de salud y riesgos laborales, y él nos está dando las explicaciones sobre la cápita diferenciada que ustedes recuerdan, bueno, una discusión nacional. La discusión o enfrentamientos que podríamos decir que se ha dado en el país entre las ARS pequeñas, como ellas mismas se llaman, y ARS grandes. Entonces, don Miguel, síganos explicando. Entonces era que había como esa distorsión, vamos a decirlo así. Es una distorsión, porque el sistema está diseñado para que con esos recursos se pueda cubrir las necesidades de todo el mundo. De todos. Yo entiendo que las empresas tienen que ganar, o sea, yo no tengo ningún problema con que ganen. Con que ganen, ¿no? Pero tenían que ganar sobre la base de un juego de equilibrio. O sea, un juego de equilibrio era sencillamente que había que cubrir a los adultos mayores o las personas de mayor edad, ¿no? Y no concentrarse en aquel grupo poblacional masculino, ¿no? Y de alrededor de 20 años. Sobre las todo. Mujeres las mujeres no se querían mucho porque era la edad de reproductiva y se sabe que y había que cubrir eso, ¿no? Entonces eso no funcionaba así, no debería haber funcionado. Entonces, así. don Miguel, es una distorsión que se creó. Ustedes lo que han visto que había ARS que tenían una población de jóvenes afiliados, podremos decir así. Y sobre todo había mucho traspaso irregular. Ah, eso También. es. Porque, perdón, Tati, porque la gente tenía el derecho a elegir la ARS, entonces, pero los rechazaban, sería el momento No, había dificultades, había problemas. Le ponían trabas, lo más probable. Hubo un momento dado en que la entonces directora de SENASA, Altagracia, yo no recuerdo el año, Altagracia Guzmán Marcelino, denunció hace muchos años que habían degallado una especie de galle del sistema y que habían tomado los más jovencitos, justamente no es de ahora el tema, para esas ARS y a SENASA le habían dejado todas las personas mayores, enfermas, todo el que tenía un problema. ¿Eso fue lo que ocurrió con esas más pequeñas que se nutrieron? Sí, bueno, lo que ocurrió con un grupo de ARS que se concentró en esa población. En esa población. ¿No? Tenían la mayor parte de ese grupo, no gastaban muy poco y tenían márgenes de ganancia muy grandes, lo cual es legítimo. Pero el sistema no estaba diseñado para eso. Que fuera así. Pero lo permitió. Sí, fue una distorsión y había que corregir esa distorsión. Y eso fue lo que se hizo con este cápita diferenciado. Exactamente. Entonces se dio un plazo de 6 meses para que la tesorería
crear una metodología en donde la asignación, o sea, una plataforma, un proceso digital, para que la distribución se hiciera por el consumo. Pero se seguía pagando los 1.600, bueno, ahora subió un poco a 1.800, pero se seguía pagando los 1.688, no, 83, nomás ya. Son pesos más, 83. pesos más, pesos menos, Besos vamos a más. decir. Si sí. seguían pagando, no, pero Eso vale. multiplícalo por 5 millones. Sí. ¿no? Entonces, bueno, así funcionó. Okay. Esa es la idea. Entonces, en 6 meses ya se va a... Es que entraría en funcionamiento. ¿Se busca equidad y acceso? Se busca equidad y acceso. Entonces, porque la equidad es de acuerdo a las necesidades. Claro. Exactamente. No que todo el mundo con necesidades diferentes tengan la misma vara. Por edades, entonces esto sería por edades. Por edades. Y se movería un sistema, un diseño, ya hoy la tecnología lo permite, sí, claro. en donde se va moviendo la gente, ¿no? O sea, a medida que va avanzando en edad o entrando a esa zona de riesgo, va a pagar... El sistema va a pagar más por esa persona. Exactamente. Gasto en consumo. A la ARS. Porque tienen consumo y se puede revisar. Todo se puede revisar. Es de acuerdo a lo que yo gasto. Exactamente. A lo que yo gasto. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, yo uso una serie de medicamentos. ¿No? Entonces, consumo mucho más que lo que puede consumir su hijo o su nieto. Exactamente. Entonces, lo importante es que la gente sepa que eso no le va a cambiar, lo que les descuentan mensualmente por el pago de la seguridad social. ¿Y al empleador? Al empleador tampoco, ¿no? ¿Van del fondo común esos o de los mismos fondos? De los mismos fondos, lo único que la forma de dispensar. Es la distribución, en definitiva, lo que cambia. Es lo único que cambia. ¿Y han logrado aceptar las ARS, Adimar y otras más pequeñas que estaban inconformes? Bueno, el problema es el siguiente, mire. Tenemos un problema de que la gallina de los huevos de oro. ¿Vamos a matar la gallina de los huevos de oro? No, así mismo. Porque tenemos otro problema. O sea, hay que bajar los costos. Porque ahorita que empezamos a hablar hace un momento. La salud es muy cara. Muy costosa. Es muy costosa. Y es costosa en toda parte del mundo, porque la propia tecnología la hace más cara, cada vez más costosa. ¿No? Entonces, primero, lo que nosotros no inventamos esto, no descubrimos el agua tibia, la fórmula del agua tibia en cuadrito, eso existe en el mundo. Y los países más organizados y que tienen sistemas parecidos al de nosotros, asignan los recursos de esa manera. Okay, per cápita que por riesgo. los modelos Algunos agregan tipos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, otro tipo de enfermedad, ¿no? Pero eso pensamos en el momento en que estábamos diseñando el proceso, que era complicarlo más. Que lo más fácil era sexo y edad. Sí, eso es visible. 2 renglones. 2. ¿no? Y quizás en el futuro, en la medida en que se vaya mejorando todo esto, pues uno puede ir quizás ampliando. Todavía, la base de nuestra afiliado en la Seguridad Social todavía sigue siendo más de joven. Sí, bueno, la población, yo no me acuerdo ahora la distribución por edad, pero obviamente la juventud es... Ahora, esa población se está envejeciendo. Claro. O sea, ahora cada vez más la tasa de reproducción ha ido bajando. Sí. ¿No? Ahora es menos de 2. Es una tendencia. Es menos de 2. ¿No? En promedio tienen la familia más cerca de 1 que de 2. Así es. Cada día uno escucha... Antes 6, 7 hijos. 6, 7 hijos, eso no existe ya. Nosotros venimos de familias así. Cada día uno escucha con mucho más frecuencia sociedades especializadas, sociedades de pacientes diciendo que no tienen cobertura. Por ejemplo, las enfermedades de salud mental. Es un tema. ¿Se necesita realmente modificar la ley o es un asunto de aplicación para lograr que haya mayor cobertura de temas tan graves en este momento como las enfermedades mentales? Los recursos es lo que tenemos. O sea, si queremos meter, digamos, más enfermedades en la canasta, yo creo que sí que hay que hacerlo, pues se necesitan más recursos. Entonces la población tendría que aumentar el aporte, porque hay hasta un límite. Y habría que aumentar los salarios.
Y habría que aumentarlo. De hecho, el aumento de salario ha contribuido a aumentar el volumen de recursos con la misma cápita. Pero usted dice eso, don Miguel, pero sin embargo no vemos ninguna campaña dirigida a ir concientizando a la gente sobre el valor que tiene la salud, sobre la importancia de que hay que aportar para poder recibir. Sí, nosotros hemos pensado algo de eso, pero sí hay que explicar más. Sí, Porque no es un dinero que sale del vacío, o sea, no es que es una cartera que tiene ilimitados recursos, no hay. Y los fondos que entran a salud no se invierten. O sea, por ejemplo, como ocurre con pensiones, que se pueden invertir esos fondos y No, sí, claro. Se pueden invertir, se invierten. Claro, Perfecto. se capitalizan los recursos. Capitalizar, Lo esa que es la no palabra. se utiliza está esto alimentándose con nuevos intereses que nos permiten a nosotros cubrir más cosas. Pero eso es limitado. Es limitado. Estamos hablando que un rendimiento alto podría ser un 9%, 8%, una cosa así. ¿Y en qué se invierte en lo de salud? No, lo mismo de salud. Ah, ok. Es lo mismo, es un fondo que se utiliza en salud, igual como en subsidios que se da, igual, o sea, todos los recursos, todo el dinero que no esté utilizando en este momento se invierte. Casi todos los especialistas, recuerdo a Carmelo Mesa Lago, que vino al país, hablaban de la necesidad de salarios, de mejorar salarios. Así y es. eso trae un tema sobre un asunto que no es suyo, que es el de pensiones. O sea, al final, que no nos vamos a meter en esa parte ahora, pero hay una necesidad imperante de que el Mira, sector... lo que pasa, y te voy a hablar ahora como economista, El como economista, economista, sí. el precio que ajustaba a la economía era el salario. El salario. Todos los demás precios subían, El salario no. el salario no. Yo hice un estudio desde el 30 hasta la actualidad sobre el comportamiento del salario mínimo legal real. El salario más alto que se pagó en la República Dominicana de poder adquisitivo fue entre el 1963 63. y 1968. Imagínate. ¿Y por qué se pagó ese salario? Porque fue la época de mayor movilización social del país. Post-Trujillo, a la caída de Trujillo, se crearon los sindicatos, los partidos políticos, las izquierdas, que demandaban. Que había sindicatos que demandaban, ¿cierto? Que habían demandado. Ahora, después del 68, el poder adquisitivo del salario cogió una pendiente hacia abajo, ¿no? Que nunca se recuperó hasta el 20. O sea, fue en el Empezó a año... subir en el 20. Empezó a subir un poco antes. Un poquito antes. Pero en el momento en que se iguala lo que el poder adquisitivo del 63 promedio, 63-68, se iguala, es en el 20. O sea, duramos casi 58 años Con ese salario. con ese salario. Pero ¿por qué, don Miguel? O sea, hay Bueno, una- porque así funciona la economía dominicana, muy bajo salario. Y por eso tenemos el problema de la... los empleos crecen y los salarios ahora tienen un 25%, el salario mínimo legal real. Mínimo legal, no Legal. promedio, Sí, porque sí. eso no existe la información. Ese mínimo legal real hoy día es un 25% más alto que el que había en el año de Pero no hay 63, 68. unos responsables de eso. Por ejemplo, hay un empresariado que sabe la necesidad de tener un mayor poder. Bueno, el problema es que el salario es resultado de una lucha, un conflicto social. Un conflicto social. Es igual que las ganancias. O sea, el salario es una lucha, ¿no? Por lo que se llama una lucha redistributiva. Pero No, además, hay sectores que pueden agarrar más del pastel que otros. Pero además yo supongo también que a la seguridad social impacta la informalidad también, que el alto La nivel de informalidad, informalidad que tenemos en nuestro Por supuesto, país. la informalidad es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Y que va a afectar las pensiones altamente también. Que va a afectar, pero en la medida en que podamos aumentar la formalidad, aumentan los recursos de la seguridad social. Bueno, vamos a ver, don Miguel, cómo podríamos quizás revertir un poquito eso, de que los informales pasen ya a aportar a la seguridad social. Así que, pero nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con Miguel Seara Halton, que es el superintendente de salud. Es un hombre con un historial en este país porque es economista, pero en este momento le toca esa responsabilidad, esa papa caliente de ver en la CISALRIL todos esos temas sueltos y esos cabos sueltos. Doris había cerrado el segmento con usted, don Miguel, hablando de esa alta informalidad. No sé si quería terminar el punto para que pasemos a otros aspectos. No, que ahora la tendencia también es que se ha desarrollado toda una línea de trabajo de informalidad, Sí, claro. aunque gana muchísimo salario. O sea, habría que ver de qué manera podemos atraer a esa población, ¿no?, al sistema de la seguridad social. Los jóvenes no quieren emplearse mucho, por ejemplo, y no tienen esos compromisos con durar 20 años en una empresa. No, eso ni nada. ya Pasó de moda para esa población. Ni sí, no, y compromiso la ni velocidad horario. del cambio tecnológico, Correcto. y ya eso cambió. Y yo quería, Dori, entonces enlazar con la siguiente pregunta. Hay un gran renglón que ustedes estarán esperando respuesta de parte de don Miguel, que es el tema SENASA. SENASA ha estado en la papa caliente, lamentablemente una crisis mediática, reputacional, que engloba la reputación de SENASA. Y la parte que toca a ustedes, don Miguel, y que se ha criticado mucho, ¿y dónde estaba la CISALRIL cuando estaba ocurriendo toda esa situación denunciada en SENASA, que está en la palestra pública y que está en esta? Usted mismo fue a la Procuraduría General de la República a llevar un expediente primario, porque ese es más pequeño que todo lo que se ha denunciado. No, bueno, nosotros hicimos una serie de seguimiento a la situación de SENASA y llegamos a la conclusión, fuimos los que dimos la voz de alerta de lo que estaba pasando y depositamos ya en la Procuraduría. Efectivamente, hubo un periodo donde investigamos y logramos determinar parte, digamos, de lo que estaba pasando, pero ya eso está ahora mismo en manos de la Procuraduría. ¿Había intervenciones puntuales de parte de ustedes, por Hubo ejemplo? un momento en que enviamos 20 personas. Intervenida prácticamente. A hacer levantamientos dentro de la institución. Y controlamos áreas de la institución. Y ahí se fue descubriendo muchas cosas. En este momento, ¿cuál es la situación de SENASA? No estamos esperando, bueno, SENASA En sí, ahora como mismo institución, ha habido ¿cierto? mucha mejoría, se están tomando todos correctivos, es una administración nueva, joven, dinámica, que ustedes conocen, y está avanzando. Estamos a la espera de que la Procuraduría, digamos, empiece un proceso, no sé, ya está todo en manos de la Procuraduría. Usted como persona, Dori, perdóname, No, está bien. usted como persona, como ente social, como un hombre activo en las luchas desde el área económica, ¿espera que haya un régimen de consecuencias realmente? Porque es imperdonable lo que se dice que ocurrió en SENASA, don Miguel. Hay que esperar, no, bueno, yo entiendo que sí debe haber, pero hay que esperar lo que determine la Procuraduría, ¿no? Porque nosotros la información que teníamos la pasamos. ¿Ya? Y ellos, por supuesto, son expertos investigadores y conocen más que nosotros de las ciertas situaciones y ellos están haciendo su trabajo. Es un expediente grueso. Ustedes entregaron documentaciones Nosotros fuertes, entregamos, si detectamos situaciones irregulares. irregulares. ¿Perdió SENASA afiliado en este proceso? No. Porque mucha gente se nos acercaba a nosotros. Pero Muchachos, no, ¿qué hago? ¿Me SENASA voy ha o no me cambiado. voy? SENASA es muy importante en el sistema de la seguridad social. Es responsable de todo subsidiado y tiene el 35% de los contributivos. O sea, es la ARS más grande. Sí, sí. Por mucho. Sí. La Por gente no ha mucho. decidido irse a otra ARS, entonces. No. Ha habido problemas, pero todo ha ido perfectamente resolviéndose. Lo que podrían irse son los del régimen contributivo y no lo han hecho. No lo han hecho. Entonces se ha mantenido. La seguridad tiene la gente de que SENASA realmente va a seguir ofreciendo, que eso no va a afectar No, esta porque el espinador, situación. si SENASA cierra o tiene algún problema, eso no va a ocurrir. O sea,
es imposible. ¿No? El Estado tiene una responsabilidad con la salud y el principal instrumento para garantizar salud al pueblo dominicano es SENASA. Y hablando de eso, de SENASA, que fue donde estalló realmente esta situación, las demás ARS siguen presentando sus estados, sus documentaciones, está todo eso al día, no hay irregularidades por Hay otra. problemas con los traspasos irregulares, que es, digamos, la gran... Sí. Hemos trabajado bastante en ese sentido para evitar que eso ocurra, ¿no? Hay sanciones. Sí, hace muchas poco dieron a sanciones. conocer. Hay muchas sanciones y nada, que se respete la norma. Esto es muy importante porque la regulación, tienen que ser instituciones que estén reguladas, dar un servicio tan importante para el público. Exacto. Sí, se está hablando La de salud. salud. Es la salud. La salud. Ujú. Y los fraudes, ¿cómo han estado dentro del sistema? Que se dan en todos los sistemas, pero... No, o sea, el único problema que tenemos así de fraude es el traspaso irregular. El traspaso irregular. Okay. Sí, se llegó a crear en los ayuntamientos, había muchos problemas y lo denunció SENASA en su momento también. Sí, eso se está corrigiendo y estamos metiendo multas fuertes a las ARS que fomentan o que son proclives a este Don Miguel, tráfico irregular. perfecto. Cuando usted asumió la CISARIL, recuerdo yo que presentó 27 puntos. ejes, 27 fueron, no No, recuerdo no, ahora. no, 18. ajá. Gracias, Indira. Me fui más de 18 puntos o ejes específicos donde usted se iba a enfocar en su gestión para hacer más fuertes el sistema. ¿Cómo van esos ejes? Mira, quizás 18 fue un exceso, pero creo que estamos trabajando en las cosas que realmente podemos resolver. O sea, el tema de los genéricos y la atención primaria, creo que esos son dos temas grandes. más fuertes. El capital por riesgo, Ajá, que bueno. lo habíamos planteado, Ya lo van a implementar. lo va a implementar. Entonces estamos ahora con el tema de genéricos. Antes de entrar entonces a la atención primaria, háblenos de esos genéricos. Exacto. Aquí a la gente le encantan los medicamentos de marca, pero son casi inalcanzables. Son caros porque hay un montón de elementos en la cadena que los encarece. ¿Qué sería con los genéricos, don Miguel? Bueno, estamos trabajando en eso, que haya una dispensación por moléculas. Como ocurre en la En mayoría, la mayoría de los los países, sistemas. el que va es una película. Estados Unidos, En por Estados ejemplo. Unidos, la película que usted ve en Estados Unidos, te entregan un frasquito. Un frasquito, con sí. una laminita ahí que dice qué Exacto. moléculas son y quién es el paciente. Exactamente. Eso Yo para, sé qué información trae, pero bueno. sí, eso para nuestros amigos televidentes, usted que tiene una cardiopatía, usted que tuvo lo que sea, ¿qué importancia tiene para un Estado, para un país, el adquirir medicamentos genéricos y no Yo le voy a medicamentos decir de algo de una experiencia Vamos. personal, Ujú. ¿no? Como yo soy un hombre obsesivo compulsivo y creo en Hubo lo que revelaciones. y creo en lo que hago. Cuando fui al médico ahora, ¿no? recientes. Recientemente, le dije, bueno, doctor, recéteme genérico. Sí. Y me recetó genérico. Entonces yo pagaba, además de lo que se pagaba con el seguro, como 6,000 pesos. Sí, de Y diferencia. con el genérico pagué 3,000. La Eso fue diferencia. con un médico. Y me falta ir al otro. Que le va a decir lo mismo. Le que voy a le decir lo den. mismo. Don Miguel. 3,000 pesos mensuales Sí. me ahorraba. Don Miguel, yo le voy a decir algo que, bueno, está en mi libro, El comercio del dolor, pero que genera muchas situaciones y que ha sido denunciado por gente con mucha valentía. Usted sabe que hay un problema ético en la cadena de venta de medicamentos y de prescripción de medicamentos que incluye a los médicos. Sí, bueno, sabemos que eso existe, pero estamos trabajando a ver la normativa, Sí. por lo menos de los nuevos pacientes, ¿no? Que Sí. consuman. Yo no soy nuevo, yo tengo muchísimos años consumiendo el mismo producto. Y se me ocurrió y no Sí, me ha son pasado nada. Si es la misma molécula, o sea, y que sea de calidad, que la gente también Sí, confíe el médico en dijo, eso. yo te voy a recetar un genérico que yo entiendo que es de calidad. ¿Y no habría que hacer campaña de concienciación en También. la población No, también? No, claro que sí, pero estamos armando la estrategia. Ok. Eso En la toma población tiempo. y en los médicos, porque ahí es que está lo fuerte. Que es gente que tiene que tomar. Este O es sea, lo eso que es te el toca. mundo, los países organizados. Claro.
todos los países. No estamos inventando nada nuevo, ¿eh? Eso, cualquier país organizado te hace las cosas así. Así es. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que gastar tanto dinero en medicina? ¿Y se tiene estimado cuánto se ahorraría el sistema y la misma población? Pero eso nos en lo va a esto? decir Dori después de esta pausa comercial, que venimos con esa respuesta y con el gran tema de atención primaria. Regresamos ahora con don Miguel. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Don Miguel Seara Hatton, superintendente de salud, es nuestro invitado de la tarde y estamos hablando con él de este proyecto que hay o esta posibilidad de que en el sistema de seguridad social ya se introduzcan los genéricos, los medicamentos genéricos, que eso ahorraría gasto de bolsillo, que es lo que tanto nos quejamos en el sistema. No solamente de bolsillo. Sí, al Estado. Y al mismo Estado le hacía esa pregunta precisamente, ¿cuánto se ahorraría el Estado, el sistema y la misma población de lograrse? Yo te voy a dar esa información más adelante. Ah, porque están haciendo los estudios. Estamos haciendo... Los estudios actuariales y todo. Sí, estamos... O sea, todo eso tiene... El paquete tiene que estar bien armado, Perfecto. ¿no? Para garantizar que se pueda aplicar. Y la campaña de educación e Y información. la campaña de educación, por supuesto. Correcto. Entonces, don Miguel, dentro de esos ejes que usted citaba al principio está la atención primaria, ese gran tema que está en la ley, contemplado en la ley, pero que No ha sido lamentablemente posible. se dan algunos pasitos y volvemos para atrás. ¿En qué está ese proyecto? No, estamos también diseñando cómo sería todo el proceso en este momento. Hay mucha información, ha habido prácticas muy exitosas. En el país tampoco estamos descubriendo el agua tibia en cuadrito. No, porque de Alma Ata hace 60 años prácticamente. Bueno, que cuando imagínate. Entonces se elaboró aquí, recuerdo yo, un proyecto amplio sobre cómo funcionaría ese gran sistema de atención primaria. Así es. Yo creo que el hecho ya que se ha mejorado bastante el tema de SENASA es muy importante en ese proceso de atención primaria. Sí, claro. Creo que hay un ambiente mucho más adecuado, lo del Servicio Nacional de Salud, la capacidad que tiene. En fin, ese es un tema que estamos poco a poco trabajando y debe ser la puerta de entrada. Ustedes van a tener una negociación con la próxima directiva del Colegio Médico que justamente se escogió esta semana, porque cuando el doctor Pedro Luis Castellano, desde la CISA, intentó, que hizo esfuerzos reales, nos consta a nosotros, hubo una campaña desde el Colegio Médico donde se le decía a la gente, mire mujer, usted no va a poder ir a su ginecólogo directo, ustedes van a poner una campaña mediática desde ahí, desde los médicos, una negociación con el Colegio Médico que quiere atención primaria en el sector público, pero no la quiere en el privado. Ahí no habría Pero no es un problema de... Yo creo que hay que tomar en cuenta siempre a todos los sectores y particularmente a un sector tan importante como ese de los médicos. Pero creo que el interés superior colectivo. es el interés colectivo. O sea, yo tengo que mejorar el sistema. Obviamente, evitar, si quiero ahorrar recursos, por ejemplo, alto costo, ¿no? Empiezo por ahí, ¿no? Entonces, si queremos salud y queremos que mejoren los servicios, porque no podemos tener el que quiera pagar, que pague. Que pague. Y Puede ir quiere directamente a su sector médico. privado. Que quiera ir a pagar 10,000 pesos a un médico privado y lo pueda pagar, que lo pague. No se le puede prohibir eso. Ahora, el que quiera tener acceso a todo el sistema de la seguridad social, bueno, pues es la garantía de que esa persona esté cubierto, pueda tener un médico que lo conozca, ¿no? Pero se ha avanzado, don Miguel, ¿en qué punto estamos en esa? ¿Y cuáles son los engranaje? obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos que han encontrado No, estamos ustedes? diseñando cómo vamos a hacer. Ha ido mejorándose internamente este tema con SENASA y el servicio. Yo creo que es a ellos que le toca explicar cómo ha habido esa mejoría, esa relación. Y porque era fundamental. Gran parte, el 70 y pico % de los servicios que daba SENASA era con el sector privado. Eso ya cambió, está cambiando, ¿no?
y era una forma de fortalecer. El sistema se pensaba que los recursos de SENASA se pagaban en el servicio, Sí, sí. ¿no? Para cerrar un ciclo y que el servicio pudiera dar. Fortalecer la El red. Servicio Nacional de Salud podría tener un mejor servicio Claro. para la ciudadanía, Ujú. ¿no? Y eso en parte financiado por SENASA. Algunos hablan de la necesidad de que, por ejemplo, las unidades, las 1.700 y algo, 1.800 unidades de atención primaria que hay, que la tiene ya el sector público, pero son espacios sin nada. Que esos espacios tengan una alta capacidad resolutiva, que yo pueda ir a hacerme una mamografía y que la mamografía no se quede guardada ahí. No, correcto, o sea, todo eso hay que trabajarlo bien Y eso con el Servicio Nacional de Salud. con el Servicio Nacional. ¿Hay esa coordinación para en esa Ha ido intención? mejorando la coordinación bastante en este momento. O sea, ha habido una coordinación creciente, el gabinete sigue trabajando, que es muy importante, que es un espacio de reunión de las cabezas del sector salud. Así que poco a poco creo que hemos ido mejorando. Bien. Nunca será suficiente, debo decir. Porque otra vez las necesidades de salud siempre Sí, son muchas, esa es verdad. son casi ¿Cómo es el ser infinitas. humano? ¿Cómo es el ser humano? Correcto. ¿Y cómo anda el gasto de bolsillo en salud en el país? Usted una vez presentó como una especie de estudio que se había hecho. Sí, ¿recuerda? alrededor del 50 y pico % Sigue siendo de lo alto. que gasto, sí, no, muy alto. Sigue muy siendo alto, alto. muy alto. Entonces los retos... No, don no, Miguel, perdón, del gasto de medicina, estaba pensando en el gasto de En medicina. medicamentos. Medicamentos. En No, el medicamentos. gasto de salud es como alrededor del 20-25% de los ingresos de las personas. Ok, y de eso La la mayoría es en 50 y medicamentos. pico por ciento, 54, 55 en medicamentos. Don Miguel, ¿cómo andan los trabajos de coordinación? Vemos en la vida a un hombre muy activo en estos momentos, sobre todo denunciando. ¿Ha estado trabajando de la mano? Porque ellos son defensoría. ¿Ha estado trabajando de la ha habido mano con usted? bastante cordialidad, coordinación, o sea que sí, se está trabajando. Y si pudiéramos decirle, don Miguel, cuáles son los retos que tiene en este momento el sistema, lo que usted tiene más, puntos más específicos que podría citarnos. Yo te diría que en este momento lo que hay que abaratar son costos, ¿no? Y la única forma de abaratar costos sin modificar la calidad es, en este momento, en genéricos. Hay que trabajar Los el tema de genéricos. Ese es genéricos. el gran reto en lo inmediato. El gran reto es medicamentos. ¿Podría Los ser un- medicamentos son muy costosos. ¿Podría ser una tarea para el 2026 que esté lista, probablemente? Bueno, yo no puedo decirte cuándo estaría, pero estamos trabajando en eso. Eso es importante. Sería eso es una, importante. sería una gran realización de este gobierno que le quedan tres años, creo que 3 tres años. años. Porque la verdad que el medicamento es un gran dolor de cabeza. Es un gran dolor de cabeza. para Todavía la población. gente, recuerdo un encuentro que hicimos una vez cuando Digo, ustedes... no es porque yo sea economista, pero creo que, y por lo menos tengo un sesgo al tema financiero, pero entiendo que eso es un problema que se puede resolver, ¿no? No es nada, no estamos descubriendo el agua tibia, la fórmula del agua tibia en cuadritos, es una cosa que otros países lo tienen. lo tiene. Y la gente lo va a agradecer. Eso Don es Miguel, la así. verdad que muchísimas gracias por haberse tomado este tiempecito. Habíamos dado una peleadita con Indira, la directora de comunicaciones para que- Ya medio tiene que ir. para que usted viniera, pero aquí está y la verdad que le agradecemos su tiempo valioso con tantas tareas importantes para el bienestar de la República Dominicana. Muchas gracias por estar aquí Al contrario, un placer. y a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Si no pudo localizar el programa a través de RNN, entonces en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Nos vemos. Hasta la próxima. Dos por tres en salud.